Subimos un peldaño en nuestra formación técnica de blonda bordana valenciana. Hoy trabajaremos la combinación del punto triple con el punto retraso, una estructura que aporta la máxima densidad y riqueza a nuestra blonda bordana valenciana. Esta variante es la joya de los puntos de fondo. Su origen se remonta al refinamiento de los talleres valencianos del siglo XIX, donde se buscaba que ciertas zonas del dibujo tuvieran una presencia casi textil, simulando tejidos compactos dentro de la transparencia del tul. Es un punto puramente decorativo que eleva la categoría de cualquier pieza. Lo empleamos en los centros de las flores de mayor tamaño o en los fondos de mantilla de gala, cuando ese contraste de luces que define a la auténtica blonda bordana valenciana. Hola, mi nombre es Maribel Albert y esto es el curso de iniciación de blonda bordana valenciana de la Escuela de Formación Pública Bolilleras. Vamos a conocer el punto número 4 del curso de iniciación, llamado punto triple más punto retraso. Hasta ahora hemos conocido en el punto 1 y 2 el punto simple, el doble punto, y ahora haremos el punto triple más el punto retraso, que es el que aprendimos en el punto número 3. Vamos allá. Haremos con esta dirección del tul. A ver si se ve bien. Aquí. Esta dirección del tul. Empezamos aquí. El comienzo siempre es igual. Ahí lo tengo fijado. Y hacemos punto simple primero. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y arriba, abajo. Ojo, en el punto triple hay que tener en cuenta, para hacer este punto, el grosor del hilo. Tiene que ser un hilo muy fino, ¿vale? O si no, aquí interviene también, y lo vamos a comprobar, el grosor del hilo. Ya tenemos uno aquí. Continuamos por el mismo, no cambiamos de columna, de fila. Continuamos igual, y es donde era arriba, ahora es abajo. Y donde es abajo es arriba. Continuamos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, seguimos sin irnos de columna. Donde es arriba es abajo. Que no se monte. Si empezamos, espera, a ver que quite esto de aquí que molesta. Empezamos, porque esto ya empieza a ser un poco difícil, ¿vale? Para las que estáis empezando. Si nosotros empezamos con el punto simple, regresamos con el punto doble al ladito, que la hebra te queda al ladito. Ahora vamos a empezar aquí, lo que es arriba es abajo,
aquí, sin montar ni pasar por el medio, tiene que pasar por su ladito. No hay que montar los hilos, ¿eh? Los hilos no se pueden montar. Hay que ir con mucho cuidadito. Lo vamos pasando. Donde dirigimos el hilo. Ahí, continuamos. Lo que es arriba es abajo. Porque hay algunas que lo hacen ahí a lo loco y se montan unos entre otros y eso no es plan. En los puntos de la blonda bordana valenciana hay que hacer las cositas con paciencia, con mucho cariño y su orden, el orden que toca. Vale, ¿veis? Nos quedan las 3 vueltas, una al ladito de la otra y por la misma línea, el punto triple. Ahora el siguiente será punto retraso. Continuamos por aquí. A ver, que se me ha enganchado. Ahora. Continuamos por aquí. Y es, dejamos esta columna de aquí sin bordar y pasamos a esta de aquí. Entonces, he pasado por aquí, esta de aquí será la de retraso. Un momentito, que a veces se hace ahí el nudito y te lo complica. Ahora. Vale. Dejamos esta libre al siguiente. Esta libre al siguiente. Esta de aquí libre al siguiente. Importante lo que he dicho, el grosor del hilo. Hay puntos los cuales el grosor del hilo es muy importante y este es uno de ellos. Y el siguiente. Y ya está. Dejamos aquí para terminar. Y lo cerramos. Y corto. Y tenemos. También se trabaja con las 3 direcciones. Igual, las 3 direcciones que hemos hecho del punto con retraso. Lo que pasa que ahora os pongo una dirección solo, ¿vale? Se trabaja igual con las 3 direcciones del punto retraso. Lo que pasa que tendréis la columna del punto triple, regresas con punto retraso, por aquí triple, regresas con punto retraso, por aquí triple y regresas con punto retraso. O sea, sigue siendo también únicamente de 3 direcciones y es un punto de fondo, ¿vale? Pues bueno, hemos aprendido a hacer el punto triple más punto retraso de 3 direcciones del tul e importante
el grosor del hilo. Haciendo la muestra me he dado cuenta que puede dar confusión y igual me hacéis el espacio. Mira, para hacer la muestrecita, voy a continuar, hemos hecho el punto triple de aquí, sin espacio, aquí lo he puesto con espacio, pero de las vueltas para las direcciones del tul, ¿vale? A ver, triple, regresamos en la misma, en la columna de al lado, retraso, triple, y ahora en la columna de al lado justo vamos a hacer el retraso. Aquí. Porque si no sería triple retraso con espacio, y no es eso, es triple más retraso, para que no os confundáis, ¿vale? ¿Veis? Estoy haciendo el de la columnita de al lado y ahora regresaremos con triple. Vamos a regresar ahora con triple. ¿Cómo lo hacemos? Hemos terminado aquí, pues continuamos por aquí. Este ya, ahora punto simple, pero es el triple, ¿vale? Este punto de fondo es muy bonito, precioso, queda muy bonito. ¿Vale? Regresamos, el doble. Que no se monten los hilos, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado de que los hilos no se monten. Y tampoco tensionar mucho. Como ves, los agujeros no se deforman, la tensión es la idónea. Cuidado con la tensión del tul y la tensión del hilo, ¿eh? Vale, continuamos con el triple. Y ahora regresaría con el retraso. Pues bueno, ya os lo he dicho.
Mis queridas alumnas, recordad que el punto triple requiere un control absoluto de la tensión del hilo para no deformar el panal del tul. Precisión, paciencia y técnica, los 3 pilares de nuestra escuela. A por ello, mis queridas alumnas.